Hola, mi nombre es Mónica Guanum, estudiante de la Universidad Minuto de Dios. Junto con mis compañeras Estefanía, Dana, Paula y Laura, realizaremos en este video un análisis discursivo comparativo entre dos dispositivos, en este caso la película Los colores de la montaña y Voces inocentes. Los colores de la montaña es una película colombiana dirigida por Carlos César Arbeláez, estrenada en 2010. La historia sigue a un grupo de niños que viven en una zona rural de Colombia y enfrentan los desafíos de la vida, entre ellos el conflicto armado que afecta a su comunidad. Por otro lado, Voces Inocentes es una película mexicana dirigida por Luis Mandoki, que se estrenó en 2004. La película está ambientada durante la Guerra Civil de El Salvador en la década de 1980 y sigue la vida de un niño llamado Chava, quien se ve atrapado en medio del conflicto armado. La intención en Los colores de la montaña parece ser mostrar la vida de los niños a quienes el conflicto armado afecta de manera directa e indirecta, buscando sensibilizar al espectador sobre las dificultades y desafíos que enfrentan estas comunidades. A contraste, la intención en Voces Inocentes es dar voz a las experiencias de los niños que se ven atrapados en conflictos armados y mostrar los impactos devastadores que la guerra tiene en la infancia, buscando crear conciencia sobre las realidades dolorosas que enfrentan los niños en situaciones de guerra, destacando su vulnerabilidad y su lucha por la supervivencia. En aspectos como la educación, se puede observar que en la película Colores de la montaña, los niños sienten interés por poder acceder a la educación, pero esto ha sido impedida constantemente por los grupos armados, ya que varias de sus profesoras han tenido que huir del pueblo debido a diferentes amenazas. Se destaca la labor de la última profesora que llega a la escuela, ya que ella lucha por que los niños puedan tener esta educación, marcando la diferencia con un mural creado por ella y los niños en donde remueven las huellas de guerra que han dejado los grupos armados. Finalmente, este proceso es interrumpido por los mismos, por lo que la profesora abandona la comunidad. En contraste con la película de Voces Inocentes, se permite a los niños que accedan a la educación, pero al género masculino se le vulnera este derecho a los 12 años, ya que a esta edad son reclutados por militares para pertenecer a este grupo armado. Es aquí donde se evidencia el reclutamiento forzado. Los niños son forzados a tener que participar en los enfrentamientos entre los militares y la guerrilla, en donde a su vez se evidencia el miedo al momento de ser reclutado por medio de llantos, huidas e incluso orinándose en sus pantalones. Luego de un tiempo les genera satisfacción cuando portan las armas y participan de los conflictos. A diferencia de Los colores de la montaña, allí no se evidencia reclutamiento forzado hacia los niños, sino que sus padres son amenazados por los grupos armados para luego ser asesinados, ocasionando que sus familias tengan que huir de su pueblo. En la película Los colores de la montaña podemos evidenciar en notables ocasiones la violencia por parte de los grupos armados hacia el pueblo, lo que ocasiona que poco a poco las familias tengan que desplazarse dejando a un lado todo lo que construyeron buscando sobrevivir. Esto lo notamos a mitad de la película. También podemos ver que hay familias que logran irse completas, lo que es la madre, el padre y los hijos. Como vemos que hay casos en los que la violencia obliga que solo se tenga que desplazar la madre con sus hijos. En la película Voces Inocentes, por el contrario, vemos que al final de la película las familias huyen cuando los grupos armados se toman el pueblo. Es en ese momento cuando las familias se desplazan buscando principalmente salvar a los niños que aún no han sido reclutados, para que no se los vayan a arrebatar. Algo que podemos encontrar como similitud en estas dos películas es que la inocencia de los niños es lo que los ayuda a sobrevivir. En Colores de la montaña, la amistad se presenta como un vínculo demasiado fuerte y fundamental en medio de la adversidad y el conflicto armado. A lo largo de la película se ve la amistad entre Manuel y Julián, dos niños que demuestran un apoyo demasiado fuerte e incondicional afrontando cada uno de los desafíos que le presentan en la vida. Esta amistad se fortalece a medida que el tiempo pasa, permitiéndole superar cada uno de estos momentos. También vemos la inocencia que juega un papel demasiado fundamental en cada uno de estos niños. Es un contraste con la dureza y la violencia del entorno en el que viven.
La inocencia se manifiesta a través de perspectivas de los niños, especialmente la de Manuel. Vemos el mundo a través de los ojos de un niño que aún no está completamente consciente de la gravedad de esta situación en la que se encuentra. A pesar de las circunstancias difíciles, los niños se encuentran en momentos de alegrías, de sonrisas y de diversiones. Estos momentos reflejan la inocencia y su capacidad para encontrar felicidad en medio de la adversidad y el conflicto. En Voces Inocentes podemos ver un contraste demasiado fuerte en cuanto a la inocencia de cada uno de los niños. Gracias a los conflictos armados, ellos, con el pasar de los días, pierden su inocencia. Un claro ejemplo es el de Chava, que a su corta edad tuvo que enfrentarse a una vida demasiado fuerte. De cierto modo representaba la figura de su padre. Empezó a trabajar como ayudante en una buseta para poder ayudar a su madre en los gastos de su hogar. También tuvo que ver cómo las Fuerzas Armadas se llevaban a sus compañeros desde los 12 años para la guerra, y a pesar de los días tenía que ver cómo sus amigos habían cambiado y se habían mentalizado a una guerra. Bueno, lo que podemos llegar a concluir acerca de estos dispositivos es que los autores, más que tratar de llevarnos a una idea o a un discurso, quieren denunciar y dar voz a los que no la tienen, pues vemos cómo estas estructuras de poder, como el gobierno, vulneran a los más débiles y principalmente a los niños, quienes son los que se presentan como los más afectados en estos conflictos. Si vemos, estos dispositivos nos llevan a pensar acerca de cómo la sociedad puede llegar a actuar erradamente frente a estas poblaciones, ya sea siendo partícipes o siendo indiferentes totalmente a las situaciones. También nos muestra la importancia que tienen las decisiones que adoptan los gobiernos, al igual que las decisiones que toman los diferentes grupos que vemos en los dispositivos. Pues si bien sus primeras intenciones pudieron ser buenas, pero de la manera que lo hicieron se afectaron más y a sus familias, ya que al final fueron agredidos, desplazados y separados, y el gobierno no garantizó su integridad. Esto puede generar que la economía de un país se dañe, ya que al no proteger el campo, tampoco habrá campesinos que cultiven alimentos y a su vez genera desempleo y pobreza. Por otro lado, también nos lleva a reflexionar sobre cómo las sociedades están equivocadas al no tener como prioridad estos sectores que son tan importantes como lo es la educación y la niñez, que formarán hombres, mujeres fuertes con buenos pensamientos, para dirigir de manera inteligente, organizada, honesta, pues como vemos, estos niños al final quedan sin educación, desubicados, con muchos traumas y sin un camino claro que seguir. Finalmente, aunque en contraste, esas situaciones de los niños nos dan una gran lección de valentía, ya que por más triste y dura que pueda ser la vida, hay que seguir adelante. Muchas gracias y hemos llegado al final.